Nosotras cogimos el caso número 27, electrocución por contacto directo en taller de reparación. En este taller, un joven trabajador de 31 años fallece por accidente eléctrico al intentar desconectar unos cables de tensión. Este trabajador era un peón montador de estructuras metálicas. Sus funciones eran ensamblar y montar armazones y demás elementos metálicos. También iniciar y operar maquinaria de metal pesado como lo son las prensas, azallas y demás maquinaria. También alistar material para armado, armar, montar e instalar andamiaje. Tengamos en cuenta que al ingresar un trabajador a laborar, debemos hacer su respectiva afiliación a la ARL que tenga la empresa, que nos solicita datos básicos del trabajador, qué cargo va a tener, quién lo contrata y el nivel de riesgo que va a tener este contratista. Tengamos en cuenta que si va a estar en la parte administrativa tendrá un nivel de riesgo 1 a 3 dependiendo qué actividad económica tenga la empresa. Si va a estar en campo, es decir, en obra, tendrá un riesgo 5. Esto con el fin de que si llega a tener algún accidente laboral, la ARL sea quien lo cubra un 100%. Tengamos en cuenta que tenemos 48 horas para reportar este accidente una vez suceda. Exámenes de ingreso que debemos tener en cuenta para el trabajador con el cargo montador de estructuras metálicas. En total son 5, el cuales son: el primero es valoración con el médico general, donde te va a verificar tu talla, tu peso y te dirá si requieres o no exámenes de sangre. El segundo es optometría, verifican que tu visión esté 100% bien. El tercero es audiometría, donde miran que la sensibilidad de tu oído se encuentre bien y tu tímpano esté en perfectas condiciones. Cuarto es osteomuscular, porque este trabajador va a estar en bastante movimiento y necesitan mirar y verificar al moverte, subir, bajar, mover tu cabeza, tus manos, tus brazos estén en perfectas condiciones. Y el quinto es realizar un curso de alturas, porque si este trabajador va a realizar actividades de alto riesgo, debe saber cómo manejarlas y cómo llevarlas. Principales enfermedades de un peón montador de estructuras metálicas. La primera es la pérdida de audición provocada por el ruido. Esta pérdida de audición inducida por el ruido también puede ser provocada por fuertes golpes y estallidos extremadamente altos. Estas pueden romper el tímpano y dañar los huesecillos del oído medio. La segunda es la hipertensión arterial. De esta hablamos cuando la sangre en nuestros vasos sanguíneos es demasiadamente alta, más o menos de 140 a 190, ya es muy alta. Esta enfermedad puede ser grave si no la tratamos a tiempo y la podemos detectar tomándonos la tensión arterial. La tercera es el síndrome por ruptura traumática del tímpano por el ruido. Perforación de la membrana timpánica es un agujero o desgarro en el tejido fino que separa el conducto auditivo del oído medio, o sea, del tímpano. Puede provocar pérdida auditiva y puede hacer que el oído sea vulnerable a infecciones. La tercera es el síndrome. A continuación les voy a explicar el significado de las EPP, elementos de protección personal físicos de nuestro cuerpo expuesto a nuestra labor, evitando con ellos lesiones, accidentes y enfermedades. Está compuesto por casco. Es la protección de la cabeza frente a los riesgos de golpes. Está compuesto por un barboquejo. Gafas. Son lentes de protección transparentes laterales en cuanto a riesgos en fuego, en partículas metálicas, etc. Tapoídos. Es un elemento de protección auditiva por altos decibeles de ruido o sonido.
por ejemplo, maquinaria, tapabocas. Es el elemento de protección de las vías respiratorias, evitando con ellos químicos y polvo. Guantes. Esto nos protege nuestras manos de agentes biológicos, de golpes y cortaduras, los cuales están clasificados de acuerdo a su labor, cardaza, nitrilo, cuero, etcétera. Ropa de seguridad. Esta nos protege de riesgos biológicos, químicos, líquidos, que nos encontramos expuestos en nuestra labor. Las botas de seguridad están compuestas por un material especial, tienen que tener punta de acero, antideslizantes, en el caso del electricista antieléctricas, y muy importante que sean impermeables. Arnés de seguridad y línea de vida. Esto simplemente nos garantizan seguridad al ejercer un trabajo en alturas. Todos estos elementos de protección personal varían de acuerdo a sus especificaciones laborales. Por ende, el montador de estructuras metálicas pierde su vida por no tener conocimiento en la dotación correcta para ejercer esta labor, como son el uniforme eléctrico, los guantes eléctricos y las botas eléctricas, que son básicamente las mismas funciones que cumple el obrero. Buenas tardes, hoy les hablaré sobre los factores de riesgo y controles preventivos en el cargo de montador de estructuras metálicas. El riesgo biológico son las partículas. El medio en el cual se evidencia son en los proyectos u obras donde el trabajador ejerza. Los controles preventivos que se pueden tener son elementos de protección individual adecuados y inducciones de cómo portar estos elementos que la empresa pues debe brindar a sus trabajadores. Como control del trabajador es pues utilizarlos adecuadamente. Como segundo factor de riesgo tenemos el físico, en el cual tenemos el ruido, las vibraciones, las radiaciones y las temperaturas altas. Este se da pues en estructuras metálicas donde los trabajadores deben soldar y también pues en el medio es en el entorno laboral que tenga el trabajador, ya que pues las vibraciones están en dos etapas. La primera es al utilizar la maquinaria, ya que esto genera una vibración en las manos y en brazos, y la vibración de todo el cuerpo, que son pues los medios de transporte en el cual valga la redundancia, transportan el material, y pues esto también genera vibraciones, ya que pues en los espacios en los que ellos se encuentran están muy cerca a los trabajadores. Ya como control de prevención son pues elementos de protección adecuados, de buena calidad, que pues el trabajador los porte adecuadamente, tenga pues la capacitación correcta frente al manejo de todos estos implementos. Continuamos con el factor de riesgo químico. Allí encontramos como riesgo los humos, los gases tóxicos, vapores metálicos. El medio en el que se da pues es el entorno de trabajo, la función pues que el trabajador también realice, como lo son la soldadura de estructuras metálicas, el trabajo con materiales que tengan combustible o que sean inflamables. Los controles preventivos que se deben tener es no realizar trabajos en presencia de disolventes y tampoco en trabajos de pintura y pegado de textil.
Como trabajador, los controles que debe tener, pues es muy importante seguir las normas que tenga la empresa, no omitir ningún tipo de anuncio o recomendación que hagan, como por ejemplo el no fumar o el no generar chispas. Seguimos con el factor de riesgo psicosocial, las malas condiciones de trabajo. Este es un riesgo que se da muy frecuentemente. El medio es el entorno laboral y el ambiente laboral. Como control preventivo es equilibrar los horarios, tener un buen manejo en las funciones de cada trabajador, ejercer una estabilidad laboral. El control preventivo que puede tener el trabajador es pues manejar pausas activas. Continuamos con el factor de riesgo biomecánico. En este encontramos el esfuerzo, movimientos repetitivos, posturas, manipulación de cargas. El medio en el que se da es pues, en las funciones del trabajador, como lo son manipulación de piezas pesadas. El control preventivo que se puede tener en esto es como el uso de maquinarias, el tener como trabajador buenas posturas al momento de levantar estas piezas, utilizarlas adecuadamente. Hay una que se llama la carretilla. Pues es utilizado para levantar piezas pesadas, pero si no tienen una buena postura, pues igual el trabajador se puede lastimar. Por último, tenemos el factor de riesgo en condiciones de seguridad. Allí encontramos el locativo, el mecánico, el eléctrico, el trabajo en alturas, el medio en el que se da, y igualmente pues es como las funciones, el entorno en el que el trabajador se encuentre, el proyecto u obra pues que esté realizando. Si son elementos muy pesados, lo recomendable es que sean levantados, si en el caso de que pues no haya maquinaria, que sean levantados por dos o más personas, dependiendo pues el elemento que estén levantando. Como controles de prevención está el control del mantenimiento pues, de la maquinaria que se va a utilizar. Tenemos también que el trabajador siga instrucciones, esté atento a los procedimientos y explicaciones de las labores que debe realizar. También hay las capacitaciones constantemente que pues les dé la empresa para que pues tengan el buen manejo y uso de las herramientas y de los elementos de seguridad en los casos de pues, manejar maquinaria de corte, maquinaria de soldadura, eh, estar en niveles muy altos que son pues como el trabajo en alturas. El accidentado desconectó el interruptor del cuadro del túnel de pintura sin verificar si el interruptor del cuadro principal estuviese desconectado. La electrocución se produjo probablemente porque el trabajador agarró dos bordes de tensión de distintas fases para intentar separarlas. Toda la corriente que ingresó por una mano salió por la otra, por lo cual el interruptor diferencial no dio circuito al no ser un contacto indirecto. El trabajador inició labores a las 8 de la mañana y el accidente fue a las 10:34 de la mañana. Le brindamos la ayuda necesaria y empezamos con la investigación, indicando en dónde ocurrió, el tipo de lesión, qué parte del cuerpo se vio afectada, con qué se lesionó y el mecanismo o fuente del accidente. Metodología de investigación Ishikawa. En la mano de obra tenemos la falta de conocimiento, falta de experiencia, hábitos de trabajo incorrectos y tareas no propias de su puesto de trabajo.
En el método tenemos ingeniería deficiente, agarrar objetos inadecuadamente y el uso de equipos o herramientas peligrosas. En la máquina tenemos mantenimiento y revisión deficiente, habían extensiones en el suelo y estaban en mal estado, sobrecarga en los interruptores. En los materiales tenemos revisión y liderazgo deficiente, carencia de elementos de protección personal, falta de revisión al mantenimiento de dichas máquinas y como medidas fue omitió el uso de dotación y elementos de protección personal, no estaba capacitado para manipular cargas eléctricas, no verificó que todos los interruptores estuvieran desconectados y aquí va de nuevo pues claramente la falta de experiencia, pero que eso debió ser por medio de una capacitación o por lo menos de una supervisión adecuada